Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy nos sentimos complacidos con la visita de nuestro hermano Saori Gámez IFA Mons Oluo Turanico, que nos visita en la ciudad de Miami. Trataremos un tema un poco profundo y haremos lo posible porque sea digerible, entendible para todos los espectadores. Hablaremos sobre Olodumare, hablaremos sobre los conceptos etimológicos de su nombre, de la creación de Olodumare, de la palabra de Olodumare y otros tópicos interesantes. Pero entraremos en aguas un poco movedizas, turbias, hablando sobre la inteligencia artificial, adentrándose en IFA y Orisha. Bienvenido, Saori, a tu casa, a la Fraternidad IFA de las Américas. Es un gusto, es un placer, hermano. Bienvenido. Un placer, primera vez en vivo para hacer un podcast aquí, nada, muy emocionado y me siento como en casa. Estamos todos complacidos, de verdad. En primer lugar, pues agradecerte personalmente el trabajo, la labor que estás realizando. Considero que no eres el único, pero sí uno de los muy pocos que está haciendo un trabajo en África, en Nigeria, con el movimiento, con la tradición IFA Orisha. Hay hermanos de Colombia, de México, de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos que están visitando tierras africanas, pero considero que te podemos tener a ti como la bandera de nuestro IFA y Orisha afrocubano en estos momentos, para darlo a conocer en tierras africanas y darle a conocer a las personas allá de qué se trata, en qué consiste, cómo se lleva, enseñarlo para que ellos mismos allá le den el valor y el respeto que se merece. Es correcto. Y por eso te hemos aplaudido, te hemos agradecido y lo seguiremos haciendo, porque no es muy bonito para mí estar tras una cámara o un computador o un teléfono en un live de TikTok diciendo que yo soy ICESE o yo soy afrocubano, pero la pregunta es ¿qué has hecho por OCHA y qué has hecho por IFA? Correcto. ¿Entiendes? Sí. Por eso considero que es muy importante el trabajo que estás haciendo, al igual que los demás hermanos que están trabajando en Nigeria, porque el simple detallito de vivir en tierras africanas para un occidental no es nada fácil. Siendo blanco, creo que debería ser un poco más complicado. Lo es. Entiendo. Sí. Saori, Olodumare, todos lo conocemos de principio como el Dios, el Todopoderoso, visto en las distintas tradiciones, filosofías y creencias de fe como el Dios Todopoderoso, Jehová. Y es originalmente de donde se basa, ¿no? Ya después cada tendencia va a ir cambiando. Y los musulmanes lo llaman Alá. Alá. Los hinduistas lo llaman Brahma, que de hecho con ellos hay muchas coincidencias que me gustan a nivel teórico o a la forma de visualizar a Olodumare, porque ellos mismos definen que Brahma es una forma de referirse, pero que no es lo más propio referirlo, porque cada vez que le pones un nombre al creador lo estás encasillando. Entonces el creador va más allá de cualquier concepto, visión, entendimiento que cualquier persona o ser quiera darle o que lo quiera definir de alguna manera. Eso me gusta mucho porque va mucho con el concepto de Olodumare. Recientemente en Nigeria ha habido una polémica muy grande porque ellos han tenido la influencia de las religiones abrámicas y
cuando quieren referirse a Olodumare, pues entonces la gente les dice, o digamos que los enfrentan o los confrontan diciendo que si es Dios o quieren referirse a Olodumare como Dios. Recientemente los seguidores de nuestra tradición han estado haciendo campaña para que la gente no le llame Dios o God, ¿no? Usando el término en inglés, porque inglés es lo que hablan, a Olodumare. Ellos quieren que a Olodumare se le refiera como Olodumare. Yo tuve una participación con ellos. De hecho, estuvimos en un programa de 6 horas en el que yo también defendí el punto y la oportunidad de llamarle Dios. ¿Por qué? Porque al momento de uno tratar de generalizar que en este contexto es bueno. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dividir, si tú solamente le quieres llamar a ese creador o a esa energía suprema, solo le quieres llamar a Olodumare, cualquiera que no crea en esa energía como Olodumare va a encontrarse una barrera contigo, porque no estás dispuesto a ceder en poderle llamar Dios. Y Dios es una palabra que se ha generalizado mucho para el mismo concepto, aunque se le den características diferentes. Entonces yo estoy a favor de que se pueda usar la palabra Dios, God en inglés, pero también de que se sepa muy bien o se conozca lo más que se pueda cómo se refieren los Yorubá a nuestro creador, que en este caso es Olodumare. ¿Podría darme una explicación a nivel etimológico, Olodumare? Claro que sí. En Yorubá, Olo es una contracción que viene de Oni. Oni quiere decir, no es, o sea, está separado, es O y Ni. Hay un espacio entre esas dos porque Oni significa una cosa, Oni significa otra, y si les cambiamos los acentos llegamos a más definiciones. Pero Oni significa quien tiene o quien posee. Es lo mismo que Olu o Ele, porque también a Olodumare se le dice Eledumare. Es lo mismo que Olodumare. El que tiene. Odu. Odu. Si nos vamos a la parte metafísica, pues bueno, nos estamos refiriendo también a ese poder divino y ese poder sagrado. Es decir, Odu se refiere tanto al tema de Odu Ifa como a Odu, la hija de Olodumare, ¿no? Pero si nos vamos a la parte etimológica, estamos hablando de algo que se puede traducir como misterio. Olodu, el que tiene los misterios, o el dueño de los misterios. Mare, que es que se expanden y que trascienden. Vamos a definirlo de esa manera. Hay muchas palabras que se pueden usar para definir, porque al final el yorubá no es un lenguaje que sea fácil de traducir de una palabra a otra palabra, pero básicamente lo que significa Olodumare es el dueño de los misterios que se expanden y trascienden, ¿no? Que llegan a todos lados. Yo lo podría definir como la conciencia infinita, porque la conciencia es eso, o sea, ahí dentro de la conciencia están todos los misterios de lo que queramos y seamos capaces y también no seamos capaces de conocer. Está muy de moda últimamente el uso de Ifa, es la palabra de Olodumare. Digo que está de moda últimamente porque esto hace años atrás no era algo que se manejaba, como muchas cosas que no se manejaban en el día a día del iniciado en Ifa o en Orisha afrocubano. ¿Correcto? Uh-huh. Con la introducción del tradicionalismo a Occidente, todas estas cosas se han ido acrecentando. ¿Ok? Uh-huh. Ahora bien, si la palabra Ifa es la voz de Olodumare o los designios de Olodumare y es algo tan trascendental e infinito como su descomposición etimológica, ¿cómo podemos encasillar la palabra
de ese ser tan supremo en un libro con 256 páginas. No se puede. Y justamente hoy vamos a hablar de ese tema. Me encanta que podamos hablar de ese tema. Es un tema muy necesario. Al final, Ifá no solamente es, como bien mencionas, los Odu que lo componen, ni la información que está dentro de los Odu. Ifá es la filosofía del entendimiento de esos 256 Odu y los mensajes que nos traen. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a tratar de hacerlo de una forma digerible para las personas que están viendo esto y que no han tenido ningún tipo de contacto, o que lo han tenido pero no han visto o no han podido percibir nuestra filosofía a través de conceptos o ejemplos como los que te voy a poner el día de hoy. Así que estoy muy emocionado por eso. Yo pienso que habría varios puntos a tratar con la decodificación del mensaje de Olodumare, porque te presento otra arista: los olorizas. Ahora está muy de moda para los olorizas que están permeados con la información tradicional de que ellos tienen su oráculo, el Eridilogun, y la palabra de Olodumare para ellos se llama Afo. Afo. Es lo mismo que Ifá, es un error conceptual, hay diferencias o es lo mismo, con un disfraz puesto. Vamos a decir que Ifá y Afo es lo mismo, solamente puesto en dos canastas diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, entenderlo o manejarlo como Afo es totalmente válido. ¿Por qué? Porque al final es el mensaje y la forma en la que los Olorisha, que en este caso principalmente los que están vinculados a la práctica tradicional nigeriana, o Esin Orisha Ibile, que es como se le puede llamar también a nuestra práctica, a nuestra religión. Hay gente que tampoco lo quiere ver como una religión y es válido, porque al final nuestra práctica tiene muchos frentes, ¿no? Está la parte cultural, está la parte lingüística, la parte filosófica y la parte religiosa, ¿no? Se puede tomar cualquiera de ellas, pero nunca podemos desconectarla de sus orígenes espirituales, ¿no? Yo siempre he dicho que la espiritualidad es la esencia y la religión es solamente la estructura que se le da a esa esencia. Vamos a imaginar un perfume. El contenido es espiritualidad y la presentación es la religión. La presentación puede ser muy grande, muy chica, transparente, oscura, de cualquier color, pero la esencia normalmente es lo que vale y lo que importa. Si se consigue una combinación perfecta de ambas, ¿por qué? Porque puede ser que haya un perfume demasiado rico, pero si está en una presentación en la que no llama la atención, es posible que nadie llegue a conocer esa fragancia. Entonces hay que buscar cómo presentar lo que ya es rico en fragancia, por así decirlo. Hay religiones que su filosofía y la forma en la que presentan la espiritualidad posiblemente ya no sean tan concentradas, ya no estén tan concentradas, pero lo venden de una manera en la que pues la gente sigue prefiriendo tomar eso como la estructura para su propia vida espiritual. Entonces, si nosotros, que tenemos una esencia demasiado profunda y muy consistente, encontramos la forma en cómo presentar esa fragancia, pues obviamente va a ser algo que llame la atención, y no por fines de obtener más seguidores, sino solidificar nuestra práctica, que es algo de lo que no hemos tenido oportunidad ni en Nigeria, ni en América, ni en los lugares a donde Ifá haya llegado, porque hasta la fecha siempre ha habido yugo por parte de mayorías
sociales y mayorías espirituales, tratando de opacar la esencia de lo que estamos haciendo. Creo que estamos en el mejor momento para poder transmitir de una manera mucho más libre y más ordenada y organizada nuestras creencias. Por lo tanto, hablando de nuevo del tema Ifá y Afo, solamente es un tema conceptual en el que no nos podemos enganchar para decir sí, no, porque es algo que al final, cuando se tiene el entendimiento de lo que son ambas cosas, no es ni siquiera necesario categorizarlos. Yo quiero hacer énfasis en el tema porque recuerdo las explicaciones que dio tu padre, que en paz descanse, el difunto Leonel Gámez Ucheniwu. Él explicó, no una vez, y lo dijo en conferencias que se pueden conseguir inclusive en las redes sociales, donde él explicó que en sus investigaciones él podía aseverar, y él aseguraba que el Oloriza tenía el mismo oráculo. Eridilogún Ifá era lo mismo. Era el mismo Ifá para Eridilogún. Era como la misma información para Eridilogún. Pero hizo énfasis, por ejemplo, él puso varios ejemplos. Uno de los ejemplos es que si tú sacabas Obara, Tonti Obara, él decía, no podías hablar Obara Meyi, literal, como hablar en el oráculo de Ifá por Ikin o Okwele, porque no era lo mismo. Pero, más sin embargo, de acuerdo a el grado de conocimiento del Oriate que estuviera, o el Oloriza que estuviera ejerciendo la adivinación, o el Itá en ese momento, podía hablar de historias de cualquiera de los Obara que él considerara que tuviera relación con la persona que tenía enfrente, de acuerdo a lo que estaba hablando Orisa. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, pienso que podemos decir que es el mismo Ifá para Oloriza, y él lo ha avalado, ¿no? Justo el tema, la columna vertebral del tema de hoy va a ser por ahí. O sea, voy a definir por qué el oráculo de Eridilogún funciona de una manera, por qué el oráculo de Ifá funciona de una manera, y también me ha tocado ver y experimentar dentro de la misma Nigeria que cuando se hace adivinación con Eridilogún se pueden llegar a hacer interpretaciones. Aunque se hace tirada por tirada, se pueden combinar los Odu y al final lo terminan hablando como si fuera un Odu de Ifá, o sea, un Odu combinado, aunque las tiradas hayan sido separadas. Entonces, obviamente, de una forma pura, se debería, o mucha gente podría hacer el intento, y esa es mi preferencia, pero no descarto la otra. Me ha sorprendido verlo, porque yo pensaba que en muchas casas religiosas la tendencia era usando Eridilogún solamente basarse en las enseñanzas de esa tirada. Para mí sería lo ideal, pero me ha tocado ver que si una casa de Olorishas está bajo la influencia de un templo de Ifá, es muy probable que las interpretaciones de Eridilogún se relacionen mucho al oráculo de Ifá de forma compuesta. Al final Ifá es todo, o sea, tanto si habla Eridilogún, como si habla Okwele o Ikin, como si habla Obi, como si habla Orogbo, como si habla nuestro Agbon. Si tú me dices eso a mí hoy, yo te voy a decir entonces es válido también 100% cuando se le da Obi o Mitutu a un Ifá, a un Orúmila, por dos abalagos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que ellos dan un Odu que es el coco. Puede ser válido, puede ser válido. Hay gente que está en contra de eso porque dice que no, que Obi no tiene esa capacidad, y estamos acercándonos a la introducción de ese tema. Ok, si tenemos claro que los dos oráculos están regidos por Olodumare, ok, si tenemos claro que el feligrés que va a la iglesia católica, a la protestante, a la musulmana, va a ver a un pastor, a un cura, a un cardenal a que le dé la misa, pero no tiene oráculo. Nosotros somos privilegiados de tener entonces un mensaje directo de Olodumare
o del Dios creador para nosotros, personalizado, ¿ok? Sí. Para mi criterio personal, me parece que se están yendo a la ligera hoy en día en las redes sociales. A cualquiera que se monte en un live, pregunte por un oddu y le diga, ese oddu usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Y ahí dice, y ahí nació. Y me parece que es una falta de respeto gigantesca. Ok. Es algo que yo no hago, por ejemplo, en las mismas redes sociales. Siempre lo dejo claro y tengo que batallar con eso porque la gente siempre va a querer sacar esa oportunidad, siempre va a querer sacar ese provecho y no es que tengan una mala intención. Muchos tienen la duda y el interés genuino de conocer más sobre su vida o como se utiliza el término comúnmente sobre su destino y van a aprovechar cualquier oportunidad que cualquier persona les pueda decir, ¿no? Pero sí se necesita un contexto mucho más amplio para poder dar un consejo abiertamente. Obviamente puede haber una reunión de babalawos y esos babalawos compartir, decodificar un oddu de Ifá, compartir puntos de vista, comentar sobre los ebó, posiblemente dar recomendaciones generales o abiertas o algunas específicas, pero sin direccionarlas completamente a la persona a la que se le está haciendo, porque para eso son los procesos adivinatorios. Para eso también hay ciertos procedimientos y protocolos en los que la persona que va a recibir la información tiene que estar en un ambiente y en un contexto en el que esté preparada para recibir la información. No solamente por redes sociales, en un live de TikTok donde están visualizando muchas más personas. A nivel demostración de conocimiento por parte del babalawo, lo veo bien, ¿no? Es decir, me preguntan un oddu, yo te digo lo que sé, para mí eso significa estoy mostrando mi conocimiento. Pero eso no significa automáticamente que estás ayudando a una persona, porque lo puedes dejar con más dudas, porque lo puedes dejar con más posibles responsabilidades, porque si le dices hay que hacer este bo y este bo y este bo, y si ya con que le digas que hay que hacer 12 bo, ya estás enganchando su propia conciencia con no he hecho esto, ¿no? Y puede relacionar experiencias en un futuro con que diga, ¿será porque no hice este bo que me dijeron en el live de TikTok? Entonces para mí por eso es un tema delicado. Yo evito hacerlo, no me meto con la gente que lo hace, pero sí me gusta aclarar y definir, oye, es un poco como lo dijiste, Heriberto, tomárselo a la ligera, porque para eso tenemos nuestros espacios privados en donde podemos direccionar los consejos de Ifá hacia una persona en específico, porque cuando hacemos una adivinación no solamente sacamos un oddu. Yo solamente, Saori, hago un llamado de reflexión a los hermanos, porque nosotros en esta plataforma no criticamos, no señalamos, no le faltamos el respeto a nadie, por contrario, buscamos la unificación, pero hay cosas que está bien apuntar y subrayar y decir. Porque si usted me ve a mí en un live, que dificulto que me vea, porque estoy en contra de eso, no me gusta, y una persona pregunta, ¿me puedes dar un consejo de mi oddu porque tengo una situación de salud? Si yo la quiero ayudar, yo le voy a decir, apunte mi número de teléfono, me llama o me escribe por el WhatsApp, y yo hablo en privado con esa persona. La privacidad de nuestra cultura, de nuestra cortina que ya no existe. Tenemos un cuarto sin cortina, está toda la luz pública. Esto hay que rescatarlo, Saori, de alguna manera. Te voy a asegurar algo, y es las personas que, por ejemplo, proveen esa información o hablan sobre los oddu en las redes sociales, con el paso del tiempo se van dando cuenta de lo importante que es la privacidad. Es decir, a ellos les toca conocer el proceso a la inversa, y está bien, o sea, porque al final ellos mismos se dan cuenta de que el valor que para ellos tiene haber aprendido, estudiado, analizado y llegar a las conclusiones que van a compartir públicamente puede ser mucho mayor que tanto la persona que está escuchando, al que se le está dirigiendo el consejo y el comentario, esa persona posiblemente no valore tanto el esfuerzo que uno tomó para poder llegar a ese punto, y las personas que están alrededor también están
solamente atentos a ver qué conocimiento nuevo adquieren sin ellos aportar nada. No estamos hablando de dinero, pero estamos aportando esfuerzo, estamos aportando hermandad, estamos aportando compromiso mutuo, y son cosas que muy poca gente está dispuesta a hacer. Lo comentaste al principio, mucha gente se sienten religiosos por escribir comentarios desde su celular en las redes sociales, por saludar a la gente de la comunidad religiosa, pero ¿dónde está el valor verdaderamente que estás dejando para tu propia práctica, independientemente de la que sea? ¿Qué tanto estás conectando con los orishas y qué tanto estás aportando? Un saludo lo puede dar cualquiera. Un like lo puede dar cualquiera. Un compartir cualquiera. De repente, algún tipo de donación también lo puede dar cualquiera. ¿Cómo estás canalizando y enfocando tu fe en resultados mucho más contundentes? Y estamos hablando, lo he comentado varias veces, preferimos criticar lo que no estamos seguros que está mal que lo que todos sabemos que está mal. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que detener ese tipo de comportamiento, porque entonces va a llegar un momento en el que lo que está mal se va a normalizar. Las generaciones nuevas van a crecer pensando que lo que está mal está bien, y es en un futuro cuando se van a dar cuenta, pero no con llamadas de atención, sino ya con las consecuencias reales de estar teniendo un mal comportamiento. Saori, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué diferencias ves tú entre nuestro Olodumare con el Dios de las otras religiones monoteístas? Ok. Vamos al concepto de las religiones abrámicas primero, ¿no? Que tiene mucha influencia y permea mucho hasta en nuestro desarrollo occidental. O sea, nosotros tenemos una formación occidental y, queramos o no, es muy probable en América Latina que muchos de nuestros profesores, y no es que la mayoría, hayan sido católicos, y que hayan entonces el proceso de sus enseñanzas estén vinculados a sus creencias, y esas creencias hayan permeado en nosotros. También muchos familiares que haya sido de esa manera. Entonces mucha gente piensa o ve el concepto de Dios nos hizo a su imagen y semejanza como que Dios tiene algo de humano, como que Dios, o sea, tenemos algo de Dios, pero solo nos quedamos ahí, porque entonces si vemos a un perro, no aplicamos ese concepto. No pensamos que al perro también lo hizo a su imagen y semejanza, pero a la mosca también, y a la lagartija, y al rinoceronte. Es decir, Dios está presente en todos lados. Nosotros somos una religión animista, y nosotros sabemos que hay alma y hay esencia en todo. Todo en donde hay conciencia, Dios está presente. Y eso cambia con los conceptos de algunas religiones en las que solamente quieren referirse a Dios como el único creador. Yo pongo un ejemplo muy fácil de entender. Si tú quieres referirte al movimiento de la conciencia espiritual como el Espíritu Santo, entonces estás encasillando todos los demás espíritus, todas las interacciones que ocurren, como el Espíritu Santo. ¿Es obra del Espíritu Santo? Sí, es obra del Espíritu Santo, porque lo que tú estás usando es el concepto. Es decir, todo lo que no entiendes lo estás empacando en una bolsa que le pusiste Espíritu Santo. Entonces, la única diferencia es que para ti el Espíritu Santo solo actúa de forma positiva. Entonces, siempre que pase algo bueno, vas a decir que es el Espíritu Santo, y si pasa algo malo, vas a decir que es el demonio. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera se atreve a investigar, a profundizar y a decir, oye, espérate, ¿qué hay más allá de eso? Nosotros tenemos el concepto de los Orisha, tenemos el concepto de los Irumole. Entonces, cuando algo bueno sucede, no vamos a decir es el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo y observando a través del mismo oráculo cuáles son las energías que están interviniendo para que eso bueno que sucediera. Posiblemente se pueda repetir
y recurramos a esas mismas energías, o posiblemente va a ser un suceso único. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad a través de nuestra configuración espiritual de saber un poco más y entonces podernos referir a esas partes buenas y a esas partes malas con un nombre y una definición, con un entendimiento más profundo. Ni modo de que cada vez que vayamos a la farmacia digamos, dame una pastilla para la salud. No se puede. La salud es un concepto que está englobando demasiados puntos específicos en los que tienes que referirte específicamente a qué parte quieres mejorar de tu propia salud, dónde estás teniendo un problema, y no puedes decir que es el Espíritu Santo o la Trinidad o cosas por el estilo. Nosotros no tenemos una Trinidad. Y lamentablemente en la práctica afrocubana, pues por la integración y la sincretización, se cree que existe una Trinidad. Pero no es así. O sea, nosotros tenemos a Olodumare, que es el creador, y Olodumare dejó a las divinidades a cargo de cada función. Porque así es la vida, así es como funciona. Tú vas a cualquier lugar, es decir, un centro comercial. El dueño del centro comercial, el dueño superior, el que creó el concepto del centro comercial, no es el que te va a estar atendiendo en una tienda departamental. Hay niveles, hay jerarquías, hay rangos. Entonces, el dueño está en otro lado. Posiblemente no se entere de todo lo que suceda en el centro comercial. Pero las situaciones principales van a ir escalando, dependiendo del nivel que haya. Cada tienda departamental pues va a tener un vendedor. Algunas van a tener alguien de seguridad, cuidando que nadie se robe la mercancía o que nadie cometa una vandalización. Van a estar los gerentes, los supervisores, el dueño, o dependiendo de qué tipo de tienda departamental es. Después vamos al centro comercial. El centro comercial también va a tener su estructura, su oficina, que va a estar encargada del funcionamiento del centro comercial. Y después va a estar los socios, porque el dueño no es uno solo, pero siempre va a haber un mando principal, ¿no? Un mando principal que es el que va a influir para la toma de decisiones. Estoy usando un ejemplo que se me acaba de ocurrir, centro comercial. Se puede aplicar en muchos otros niveles y de otras formas, pero lo que quiero explicar es que Olodumare, por eso nosotros no veneramos a Olodumare directamente. Olodumare dejó a las divinidades para hacernos cargo de eso. Para nosotros es un tabú, pero no solamente un tabú, es inexistente la posibilidad de hacer un sacrificio directamente para Olodumare, porque entonces se convierte en una falta de respeto. Estás sacrificando una creación de Olodumare a Olodumare. Eso es imposible. Se la está sacrificando a las divinidades que él creó, porque ellas sí las reciben como un tributo, como una ofrenda para algo que les está solicitando o algo que requieres en tu vida, porque son los recursos que Olodumare permitió que existan para todos nosotros, no solamente como humanos, para poder trascender y vivir en esta vida, es decir, para poder desenvolvernos en esto que yo personalmente no es solamente un concepto de Ifá, veo como un regalo. O sea, esta vida, un regalo para todos nosotros, en el que si hacemos los sacrificios correctos, va a durar más y va a ser más placentera, y si no los hacemos, pues entonces puede ser que dure y que sea placentera, pero va a depender de otros factores que estén fuera de nuestras manos. Saori, desde el punto de vista de Ifá, hemos aprendido que todo tiene un origen divino. Pero ¿qué nos dice Ifá de cómo fue la creación de Olodumare? ¿Qué has podido investigar sobre este tema? Es un tema mucho más profundo de lo que se puede entender. Al igual que cuando vemos las explicaciones científicas del origen del mundo, de la creación, hay diferentes teorías, ¿no? Hoy, en la actualidad, voy a decir, 2025 sigue siendo una de las más fuertes, el Big Bang, una de las más
válidas o aceptadas, pero eso no quiere decir que sea la más real. Y para mí ha sido complicado llegar y concluir con una explicación de Ifá para la creación. Te voy a decir por qué. Porque nuestra religión no ha tenido la oportunidad de desarrollarse desde un ámbito de filosofía, es decir, no hemos podido usar las herramientas académicas, no hemos podido usar las herramientas investigativas para poder traer el conocimiento indígena, porque es una religión indígena, de los portadores y los que protegen el conocimiento de Ifá a un entendimiento más actual o actualizado. Cuando nosotros nos queremos referir a la creación, va a ser en historias, algunas van a ser fábulas, algunas van a ser algunas explicaciones que posiblemente la interpretación que se le dé en ese momento no esté, o sea, te pueda hacer sentido, pero no esté tampoco conectada o vinculada a un hecho de una creación real, ¿no? Entonces, hay autores e investigadores que han transmitido, es decir, si yo le pregunto a 10 babalawos sobre la creación, posiblemente 6 o 7 se refieran a la misma historia, pero puede ser que otros 3 se refieran a otra historia o a diferentes otras historias. Entonces, yo hasta la fecha no me atrevo a decirte cuál es la teoría con la que más compagino sobre la creación desde la perspectiva yorubá, porque estoy seguro que tener más entendimiento tanto del lenguaje como de la visión de aquellos que lo transmiten es necesario. Entonces, es por eso que no me he metido y no he hecho publicaciones al respecto, porque me parece un tema muy delicado, porque si yo hoy expreso una teoría, si mañana por algún motivo cambia o modifica, voy a dividir la cantidad de gente que va a darle seguimiento a la segunda expresión. Entonces, normalmente me gusta tener un poco más de recursos, aunque yo sé que el día que yo diga, esta es la teoría con la que más comparto, puede ser que también no me esté refiriendo a una real. ¿Por qué? Porque para mí la creación, lo importante de la creación no es saber cómo fue, sino para qué sucedió. Y es en lo que mucha gente se detiene. Es decir, mucha gente quiere la historia real de cómo fue creado el universo, cómo fueron creadas las divinidades, cómo fue creado el ser humano. Y cuando te das cuenta es solamente para tener razón, porque de aquí para allá atrás han pasado muchas cosas. Y todo eso que ha sucedido, la mayoría de los seres humanos lo hemos ido conseguido sin tener una verdadera certeza sobre la creación. Queremos saber la creación porque queremos igualar el poder de Olodumare. Queremos entender su secreto, queremos conocer su secreto. ¿Cómo fue que esa energía tan potente lo hizo posible? Para ver si algún día somos capaces de igualar. ¿Cómo le podemos decir a estas generaciones que están viviendo todo este proceso religioso cultural, que para mi criterio está muy oscuro, desordenado, sin directrices, sin guías, sin bases sólidas, sin mayores sólidos que los agarren de la mano, que no hay verdad absoluta? No la hay. Es que la respuesta puede ser tan clara. Hay una imagen que me gusta mucho. Si nos es posible la podemos agregar aquí. Te digo cuál es. Obviamente no es real, pero hace todo el sentido el mensaje. Hay una jirafa que está pintando a una mujer que tiene enfrente, está haciendo un retrato de la mujer, y la mujer está muy bien arreglada, tiene un sombrero grande que le cubre toda la cabeza y está maquillada, pintada, está muy linda la mujer, y la jirafa pues tiene ahí su boceto
para dibujar y hacer el retrato de la mujer. Cuando se ve lo que está dibujando la jirafa, solo se ven 2 círculos, que es la base del círculo del sombrero de la mujer y la base más grande, porque la jirafa, como tiene el cuello largo, no está viendo a la mujer de frente, la está viendo desde arriba y está dibujando solamente lo que ve. Entonces voy a entrar de lleno con el tema que te quería decir, para ver si las personas pueden entender que no hay verdad absoluta. El tema de hoy lo quiero manejar también como el lenguaje, pero lo quiero relacionar a la tecnología. Hoy en día todo lo que estamos usando, es decir, tú y yo, estamos en una conversación, pero estamos usando micrófonos, estamos usando cámaras, estamos usando dispositivos móviles, es energía. Y las personas que nos están observando a través de dispositivos igual, dispositivos móviles que tienen un proceso tecnológico de desarrollo, de creación y de funcionamiento. Tienen un sistema operativo. Todo lo que estamos manejando ahorita, incluyendo los micrófonos, tienen un sistema operativo. A eso se le llama tecnología. Pero eso viene de saber utilizar el lenguaje para un fin. Para mí las religiones funcionan como la tecnología y la programación. Quiero hablar de un tema que muy poca gente puede llegar a entender, pero lo voy a desmenuzar lo mejor posible. La programación es un lenguaje, pero que tiene muchos sublenguajes. Si yo quiero programar algo dentro de una computadora, puedo crear un juego, puedo crear una aplicación, puedo crear un sistema. El sistema en el que nos metemos cuando queremos accesar a nuestras redes sociales, todo eso está programado. Entonces tenemos lenguajes y tenemos algoritmos. Los algoritmos son procedimientos que se desarrollan a través de pasos que tienen que ser claros, tienen que ser concisos y tienen que tener un objetivo. Es decir, un algoritmo es algo que tiene un inicio, tiene un fin, pero tiene que tener un objetivo a través de los pasos que se van siguiendo. Entonces, cuando juntamos programación y algoritmos, es que podemos llegar a creaciones tan magníficas como lo que tenemos hoy, pero también naves espaciales que pueden salir de nuestro planeta y muchas cosas más. Las religiones son sublenguajes de programación, que se les puede llamar lenguajes también. Es decir, dentro del mundo de la programación, mucha gente va a decir, bueno, ¿con qué lenguaje programas, no? En mi caso he conocido muy pocos, pero bueno, estaba Java antes, está HTML para temas de páginas web, está C++, está Python. Estos son lenguajes. Ellos tienen relación entre ellos el uno con el otro, es decir, hay comandos que funcionan igual en todos los lenguajes de programación o en la mayoría. Quiere decir que si tú tienes tu hoja de creación y quieres darle una indicación a el sistema con el que estás trabajando, vas a usar la misma palabra en los diferentes lenguajes para obtener la misma respuesta. Esto pasa en las religiones, es decir, todas las religiones tienen un sistema de creencias que en teoría deberían funcionar también algorítmicamente, pero muchas veces se pierde, y es cuando una religión pierde su poder de conectar la espiritualidad de cada persona. Y cuando estamos usando esos lenguajes, estamos queriendo darle una indicación a un sistema, ¿no? Ese sistema también depende de cómo es que nosotros tenemos una visión sobre la creación. Si sigues una religión monoteísta, pues entonces el sistema va a formularse de una manera. Si es politeísta, se va a formular de otra manera, y todos esos son factores que van a definir y le van a dar forma a cómo va a funcionar tu lenguaje. Nosotros, dentro de la religión Ifá, es una forma en la que nosotros podemos conocer el lenguaje a través del cual nos vamos a comunicar con las energías de la naturaleza, con el creador mismo, a través de los pasos que se van siguiendo. Cuando aplicamos los pasos correctamente,
estamos siguiendo un algoritmo. Cuando hacemos una adivinación, estamos siguiendo un algoritmo. Si se hace correctamente, el resultado es muy posible que sea favorable, y si no es favorable, vamos a entender por qué no. Porque en un sistema ya creado, cuando tú metes un código que no es válido, te va a dar error. Nosotros todavía no tenemos un entendimiento concreto. Es decir, la mayoría de nuestros lenguajes de programación dentro de la práctica espiritual no están todavía bien definidos como para entender cuándo sí es un error y cuándo no. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante de definirlo y crearlo con comandos. Una práctica espiritual para nosotros, los que seguimos la práctica Yoruba, tiene que ver con cómo usamos ese lenguaje para crear dispositivos. Le voy a llamar dispositivos, es decir, un linaje se puede relacionar con un dispositivo. Y un dispositivo, aunque esté programado con el mismo lenguaje que otro, pueden ser totalmente diferentes. Perdona que use toda esta terminología, pero quiero profundizar en cómo IFA va más allá de solamente ser un tema espiritual, sino que dentro de la misma tecnología se puede explicar y se puede manifestar lo que es IFA. Y posiblemente la gente que llegue a entender este mensaje se le va a facilitar mucho más su práctica y va a dejar de meterse con cosas que no corresponden. Cuando estamos hablando de los dispositivos, vamos a decir que cada linaje puede ser un dispositivo. Fue creado, muchos han sido creados con el mismo lenguaje, el Yoruba. Pero cuando esa información y el lenguaje original salió de Nigeria para otras regiones, muchas dentro de la misma tierra Yoruba se encontraron con variaciones del lenguaje, a lo cual se le llama dialecto. Hay muchos dialectos que vienen del Yoruba pero que no se parecen entre sí. Por lo tanto, no podemos decir que esas personas que están rezando con otras palabras están equivocadas. Cuando alguien está haciendo una petición o una plegaria, hay tierras y regiones en las que se dice Ashe, pero hay otras regiones en las que se dice Ishe, y hay otros lugares en donde se dice Ishein. Entonces, esas son variaciones en las que no hay una norma, pero todas funcionan con el mismo comando, que quiere decir que así sea, o que se manifieste, o así va a ser si le damos más poder, ¿no? Entonces, dentro de la creencia Yoruba, mucha gente sabe que Olodumare, antes de nosotros bajar del cielo a la tierra, a lo que nosotros le pedimos, el destino que nosotros elegimos, Olodumare dijo Ashe. Pero también pudo haber dicho Ishe, o pudo haber dicho Ishen. Al final no importa lo que haya dicho Olodumare, lo que importa es qué significa lo que nosotros tenemos entendido que dijo. Hoy lo vamos a explicar en español. Así va a ser, o así sea. No tiene que ser así sea obligatoriamente, porque es Olodumare. Olodumare no tiene que decir así sea. Olodumare tiene el poder de manifestar las cosas, y Olodumare va a decir así es, así será. ¿Ok? Voy un poco más. Cuando estamos hablando de lenguajes de programación, entonces la gente puede configurar con el conocimiento suficiente, puede crear un sistema que funcione para algo. Y casi siempre el que quiere crear un sistema, porque la tecnología no siempre ha sido como la vemos ahora, que tiene que ver con circuitos, etcétera. Tecnología era crear un fuelle, armar un fuelle, pero es lo mismo. Tienes la herramienta, le tienes que dar cierta forma y tienes que hacer que los mecanismos funcionen de una manera en la que te resuelvan un problema. Cuando estamos hablando de IFA, sea la práctica que sea, pero la gente que está en la práctica afrocubana se va a sentir muy familiarizada, es nuestros ancestros, bajo las condiciones en las que se encontraron, se vieron ante una limitante del lenguaje, pero siguieron aplicando tecnologías como el Ebo que hacemos, como los trabajos, las obras, como le llamamos, los Inche,
etcétera, que también fueron nutridos por otros lenguajes de programación espiritual en las que pudieron crear sistemas que te ayudan a resolver un problema. Nuestros hermanos, por ejemplo, de la Casa Yoruba, hicieron un documental en el que pude acompañarlos y pude estar presente dentro de la creación del mismo en República de Benin. Y uno de los practicantes de Vodun, que está ligado a la parte y a la práctica de Fa también, describía que los trabajos y las divinidades funcionaban también como para crear tecnologías espirituales. Este es un conocimiento que lleva miles de años activo, pero hoy que estamos viendo la tecnología de una forma más tangible, podemos entender que es posible. Cuando tú haces un trabajo, cuando tú consagras una divinidad, estás usando una tecnología espiritual. Estás poniendo la esencia de esa divinidad en un artículo. No importa cómo se vea, siempre y cuando la esencia esté ahí y sea funcional. Aquí es donde nosotros tenemos que estar siempre resguardando y cuidando que la esencia y el conocimiento sobre esas divinidades y esos íconos sea suficiente para que pueda funcionar. Porque al final eso es lo que queremos. No importa cómo se vea tu Eshu. No importa si es de cemento, si es de arcilla, si solamente está en un yongui, si lo pusiste en la tierra, si lo pusiste en el piso, si lo pusiste en el techo. Lo que importa es que sea funcional. Pero mucha gente pierde la conexión con lo relevante y entonces no, así no puede ser tu Eshu, está feo, no, así no lo hacían nuestros ancestros. Claro que no, porque no había cemento, pero tiene la esencia de lo que se requiere para convertirse en le vamos a llamar un Eshu, pero un Eshu no es un Eshu, es decir, es un dispositivo, es una tecnología en la que la esencia de Eshu está presente, por lo cual Eshu puede operar desde ahí. Es un router. Es un router, totalmente. Por eso me gusta usar la tecnología, porque es algo con lo que podemos estar mucho más tangibles con eso. Entonces, si yo hago un router correctamente, no importa cómo se vea, no importa si cogí un gancho para hacerle la antena al router, mientras la señal que yo le quiero dirigir sea recibida, ahí es donde... ¿Te puedo hacer un inciso, por favor? Sí. Y discúlpame. Hablando de tecnología, desde hace muchos años, mi hermano, que se llama Rafael Molina, Ifa Semu, que es mi primera hijado de Ifa, hizo unas investigaciones y él nos hablaba, pero en aquel entonces, particularmente, la mayoría no le prestó atención. Y él decía que Ifa era un sistema binario, que era el mismo código binario que utilizaban en la programación de las computadoras. Y hacía referencia que las comunicaciones con otros planetas, con otras civilizaciones, utilizaban el mismo código. Para ti, Saori, ¿tú crees que el sistema de Ifa es un código binario aplicable? Hiciste el mejor inciso posible. Yo quería hablar de tecnologías, vamos a tocar todavía un tema más profundo, pero estamos tocando la base de eso, y no podemos hablar del lenguaje sin el código binario. Hay mucha gente que piensa o que argumenta que Ifa no es un código binario. Ifa es un código binario. El entendimiento de Ifa es un código binario. Cuando sale un Noddu es un código binario, y no importa si lo ves como un 1 o un 0, o como un 1 y un 2, ¿no? O sea, 2 y 1. ¿Por qué? Porque la única forma de invalidar que sea un código binario es que cuando usamos el sistema de 2 y 1, también estemos contemplando el 0. Pero como no existe el 0 cuando se usa 1 y 2, y sí existe el 0 cuando se usa 0 y 1, estamos hablando solo de dos posibilidades. 0 y 1 son dos posibilidades. Eso lo convierte en binario. 1 y 2 son dos posibilidades, porque no estamos contemplando el 0 ahí, es binario. Entonces, Ifa es un sistema binario. Es la parte más básica, es como cuando nos queremos referir a las células
que hoy en día lo más profundo que se conoce es el quark. Ya no solamente era el átomo, hace unos años era el átomo, después apareció el descubrimiento del quark, pero que el quark sigue siendo una partícula que tiene energía positiva y energía negativa. Cuando nos vamos a un tema de creación de cualquier cosa, tenemos el código binario, que es la base de la creación de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque empezamos hablando de programación, pero la programación viene de usar el lenguaje basado en 0 y 1. Si te vamos a usar un iPad, un iPhone. Su base es el código binario. Aunque ya no esté presente, aunque ya se hayan usado comandos mucho más desarrollados y más efectivos para crearlo, sigue siendo la base 0 y 1. Por eso todo, o sea, hasta su funcionamiento y el almacenamiento sigue estando basado en código binario. O sea, ¿cuánto almacenamiento tiene mi teléfono? 64 GB, 128 GB. Esos 128 GB, que además siguen basándose en la numeralidad de IFA, porque al final nosotros vamos en múltiplos de 4, pero esos múltiplos de 4 también parten del 2, o sea, de un código binario. Empezamos por OGB y OYQ, y a partir de ahí se dan las otras 16 combinaciones. El código binario es eso, 0 y 1. Cuando estamos empleándolo de esa manera, empiezas a construir paso a paso y cosa a cosa. En la tecnología están los bits. Cuando consigues 8 bits, se convierten en un byte. Y cuando consigues 256 bytes, entonces pasa al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces, es lo mismo en IFA. Me encanta que hayas tocado ese tema, porque justamente antes las primeras computadoras eran computadoras en las que cuando tú querías comunicarte con ellas tenías que meter una tarjeta perforada. Cuando hacías una perforación, la computadora por dentro tenía un sistema en el que si detectaba un hueco, entonces era 1, y si no lo detectaba era 0. Era una forma de comunicarse con un sistema que había sido creado, pero que tenía una función y tenía un rol. Las divinidades también han sido creadas por Olodumare, y al final nuestra comunicación más esencial es a través de 1 y de 2 sin darnos cuenta. Nuestros pensamientos también van en un sistema binario, porque al final nuestra toma de decisiones siempre se va a referir a 1 y 2. Ya he hablado de algoritmos también. Todas las decisiones que toma nuestro Ori está basado en un algoritmo decodificado en 1 y 2. Es decir, me invitan a una fiesta. Lo primero que voy a pensar es, ¿voy o no voy? No va a haber una tercera respuesta. Va a haber un sí, un no. Bueno, sí voy. Y si voy, ¿cómo tengo que arreglarme? Y entonces empezamos a entrar en micro decisiones que van a repercutir completamente en mi energía para todo ese día. Puede ser que yo haya elegido sí ir, después yo diga, oye, me tengo que vestir, pero ¿hay requerimientos de vestimenta para esa fiesta? Sí. ¿Formal? Sí. ¿No tengo ropa formal? No. Entonces no voy, ¿no? Así funciona un algoritmo. Nuestra toma de decisiones en el día a día está basado en el mismo sistema binario. Sí, no, positivo, negativo, luz, oscuridad. Y voy un poco más allá. Cuando estamos haciendo el Bo, estamos programando. No tenemos que meter el tablero en una computadora, porque estamos invocando las energías y las divinidades suficientes, pero estamos programando y marcando en el tablero los signos con los que estamos poniendo un comando que no solamente es un comando físico, sino entra el comando oral cuando hacemos peticiones, plegarias, para recibir una retroalimentación. Toda la comunicación tiene una retroalimentación. Hasta si tú no me das una respuesta a algo que yo te pregunte, sigue siendo retroalimentación, sigue siendo un mensaje que me estás dando de vuelta, ya sea porque no me quieres responder, porque no sabes, porque necesitas más tiempo para pensar en tu respuesta, pero ya me estás dando una retroalimentación. Todas esas conexiones, si somos capaces de verlas
desde un plano más superior, la vida se nos va a facilitar y vamos a entender mucho más los procesos espirituales a los que estamos vinculados. Es muy interesante eso, pero quiero ser un poquito amargo, no tan dulce ahora. Si yo soy un espectador, que yo estoy viendo este podcast, veo este episodio, pero yo soy un sacerdote de Oloriza o afrocubano de Ifá, y yo digo, pero este señor está hablando de tecnología, pero si yo soy Oloriza, yo soy Olao, ¿para qué me sirve eso en mi práctica diaria? Claro. ¿Qué le responderíamos, Saori? Ok. Estoy hablándote de tecnología. Y la tecnología ha estado presente por miles y miles de años. Es decir, cada avance, cada progreso, cada creación que sirve para beneficiar al entorno se le llama tecnología. Tu trabajo es una tecnología. Vamos a definirlo como tecnología espiritual. Que no hayas sido consciente hasta este momento de que lo es, no quiere decir que no lo sea. Por lo tanto, si empiezas a abrirte a la posibilidad de ver tu trabajo como una tecnología en la que tú te estás basando en tus conocimientos, en tu propio lenguaje, sea el que sea y el que tengas disponible, para crear procedimientos, les voy a llamar dispositivos también, ¿no? Ya sea un trabajo, una obra, es un dispositivo que va a funcionar, que va a mandar un mensaje a el cosmos y que estás esperando una respuesta. Por eso estaba hablando antes de esta pregunta, que es muy oportuna, porque mucha gente puede perder el hilo y decir, bueno, sí, qué bonito lo que está diciendo, o qué profundo, o qué tecnológico, pero ¿en qué me sirve? Bueno, yo te estaba hablando del lenguaje y de la retroalimentación. No hay cosa que nosotros hagamos sin estar esperando una respuesta de los orishas. Porque entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Yo no puedo hacer un esbo sin esperar que haya una mejora en mi vida. Yo no puedo hacer una consulta sin esperar una respuesta que me dé mucha más precisión sobre lo que estoy viviendo. Eso es tecnología. Si nosotros dejamos de familiarizar nuestra práctica con más las religiones abrámicas en las que decimos, ay, que las divinidades nos salven. ¿Te salven de qué? No es que te salven, es que usa las divinidades a tu favor. Cumple con tu propio ser, es decir, conociendo tu esencia, quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces y qué eres capaz de hacer, cuáles son tus herramientas, usa las divinidades para tu propio desarrollo. Porque estés o no estés aquí, el día que nosotros no estemos, las divinidades van a seguir y pueden mutar, que es otro de los temas al que quiero llegar. La esencia de las divinidades muta, el conocimiento sobre los oráculos muta, que fue algo que pasó en Cuba, y es donde se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere conservar y tienen una visión de conservar como mantener la pureza, pero no siempre se mantiene la pureza cuando algo se conserva, sino que cuando evoluciona y avanza es cuando puede seguir manteniendo su pureza o ser más puro todavía. Es decir, vamos a ponerte un ejemplo. Si yo hoy digo, no me quiero bañar, es un pensamiento conservador, porque quiero seguir como estoy. Bueno, no me baño hoy. Mañana tampoco me quiero bañar porque quiero seguir conservando lo que ya está. Pasan 2 semanas. Lo que tengo encima va a ser más materia muerta que viva. Mi aspecto, mi olor, todo va a ser algo que yo conservé, pero curiosamente no me está generando mantenerme puro como soy. Entonces pasa lo mismo con nuestras prácticas religiosas. Tenemos que entender que nuestra práctica es una forma de tecnología, que no es que se tenga que conservar como estaba, que la tenemos que mejorar, independientemente de si es Ixexelakba, si es la práctica afrocubana, si usted es Olorisha, si usted es Aleyo, si es una persona que está conociendo sobre la visión de la práctica yoruba, entienda que esto es una tecnología. Al final, lo que más importa es la espiritualidad. Nosotros tenemos nuestros procedimientos, pero no hay procedimientos fijos, como que alguien te diga, no, esto se tiene que hacer así y no hay otra manera. Volvemos a la respuesta. No hay absolutismo
en la práctica de Ifá. Está bien que en un lugar hagan las cosas de una forma y está bien que en otro lugar las hagan de otra manera, siempre y cuando se entienda el mensaje principal. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para mejorar. Si a ti te ayuda, adelante. Si llega un momento en el que te deja de ayudar, entonces tú vas a buscar hacer un cambio o una transición porque no te está ayudando. Que cada quien siga descubriendo a su manera y que nos podamos estar apoyando siempre y cuando busquemos el mismo objetivo. Si nosotros volvemos a la parte positivo-negativo, tema comunicación binaria, Ifá lo dice, el concepto Tibitire. Tibitire es así como hay malo, hay bueno, ¿no? Tiene que haber un balance siempre. No todas las experiencias de la vida van a ser placenteras, pero tampoco van a ser todas negativas. Y no todo lo que entendemos nosotros tiene que ser visto desde nuestra perspectiva. El ejemplo de la jirafa dibujando a la señora. Nosotros tenemos que aceptar que no tenemos toda la razón. Es muy posible que muchas veces estemos equivocados, muchas más de las que nosotros quisiéramos o creeríamos, porque hay veces que pensamos que estamos seguros de algo y la vida cambia. Y puede ser que bajo nuestra vivencia sí estábamos seguros, pero no nos dimos cuenta del factor que influyó para que cambiara. Ahí es donde entra el poder de Eshu, el poder de Gbe, de ciertas divinidades que ayudan a transformar y a cambiar una situación. Por eso es que también nuestra religión se relaciona con la magia, porque al final lo que nosotros no somos capaces de cambiar a través de nosotros, de nuestra propia experiencia, sí podemos influir en que se genere un cambio desde afuera. Y estamos usando una tecnología, como son los satélites. Hoy en día hay muchos satélites rondando la Tierra. Es decir, el ser humano ha sido capaz de usar tecnologías no solamente para influir en su entorno más cercano, sino en el más lejano que conocemos hasta ahora. Estamos posicionando objetos, artículos creados por nuestras propias manos. En un futuro van a ser por máquinas, pero que también fueron creadas por nuestras manos, pero en otro futuro van a ser máquinas creadas por máquinas que estamos posicionando para que cumplan con ciertas funciones. Yo lo que digo es, no está mal. ¿Por qué? Porque siempre y cuando se cumpla, quiere decir que Olodumare lo está permitiendo. Por eso no me gusta que nosotros queramos ver a Olodumare como si fuera solamente un dios o alguien que tiene una conexión solamente con los humanos. Olodumare, como lo explicamos al principio, el dueño de los misterios, y Ma también es conocimiento, el conocimiento que se expande. Olodumare está es que si te digo años luz me quedo corto. Olodumare va más allá. Olodumare no tiene ni que estar 5 pasos adelante, ni 1000 pasos adelante, ni 1.000.000 de pasos adelante, porque Olodumare son todos esos pasos. No tiene que estar avanzado. Olodumare solo es. Y si nosotros empezamos a verlo de esa manera, vamos a dejar de creer que es Olodumare nos tiene que salvar. ¿Salvar de qué? Nosotros le pedimos a Olodumare estar aquí. ¿Por qué le vamos a pedir que nos salve de algo que nosotros elegimos con nuestra propia conciencia bajo nuestra perspectiva? No se trata de que nos salve, se trata de podemos pedirles ayuda a las divinidades, pero también tenemos que reconocer el poder de nuestro Ori. Ahí te va. Ayala. Ayala es un programador, el constructor de cabezas. ¿Qué hace el constructor de cabezas? Programar. Pone la información y lo que se necesita, los materiales que se requieren dentro del sistema para que sea funcional. Si Ayala falla, entonces la persona cuando baja a la Tierra va a tener ciertas discapacidades. Y esas discapacidades le van a impedir usar su poder de procesamiento de la misma forma en la que lo usan los otros. Pero hay veces en las que Ayala también hace seres sobrenaturales, seres con unas capacidades que van más allá de la norma. Y la norma se rige por la conciencia colectiva, la conciencia global. Es decir, el entendimiento que hoy se tiene sobre ciertas cosas no es el entendimiento que se tenía hace 100 años. Por lo tanto,
los seres de hoy se pueden ver como más evolucionados que los seres del ayer. Y los seres de mañana es posible que sean más evolucionados. Hoy, muchos jóvenes se burlan de sus padres por las condiciones en las que vivieron, sin pensar en que en un futuro sus hijos, si es que tienen, o las nuevas generaciones, se van a burlar de ellos también porque hablamos por teléfono a través de un celular. Entonces, si nosotros entendemos que todo va progresando y va evolucionando, dejaríamos de estar preocupándonos por cosas que verdaderamente no importan. Pero ahí entra nuestra conciencia. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cómo fuimos programados desde el cielo para bajar a la tierra? ¿Y cómo estamos alimentando esa programación? ¿Estamos actualizando nuestro software? Cuando hacemos una rogación, estamos actualizando nuestro software. Por eso, mira esto. Si tú a una computadora le descargas un programa muy pesado, que sí tiene capacidad de recibir y procesar, pero es muy pesado, ¿qué pasa? Se colapsa. Se colapsa. Cuando tú te haces una rogación muy fuerte, ¿qué pasa? Te colapsa también. Te colapsa, te da sueño, necesitas tiempo para que tu Ori procese lo que está recibiendo. Y a los siguientes días te puedes sentir de maravilla. Sí. ¿Por qué? Porque estás actualizando tu software. Entonces, si nosotros hacemos sacrificio de la forma en la que se dicta dentro de la práctica de Ifá, vamos a estar actualizando nuestro software para que corra mejor. ¿Por qué? Porque si tienes un teléfono moderno hoy, no quiere decir que siga siendo moderno en 2 años. Y va a necesitar actualizarse para poder conectar con las nuevas tecnologías que se van desarrollando. Correcto. ¿Sí? Hoy en día, Saori, yo por lo menos estoy preocupado, y sé que hay muchos preocupados por lo que está pasando con las nuevas generaciones de iniciados en el sacerdocio de Ifá y de Orisha, de ver lo que está sucediendo con que están hablando Ifá sin haber vivido Ifá. Están guiando personas sin haber sido guiados. Están enseñando sin haber sido alumnos. Aparece la inteligencia artificial. Esta herramienta que está salvándole el pellejo a mucha gente. Por ejemplo, los estudiantes del bachillerato, de la escuela, están haciendo maravillas con la inteligencia artificial. ¿Qué piensas que va a suceder cuando comiencen los escritores de libros que no están preparados para escribir libros porque no han sido alumnos de nadie, al utilizar en nuestra religión la inteligencia artificial para llevar información a las nuevas generaciones? Ya está sucediendo. No nos ha tocado ver un caso muy claro o que se haya popularizado por ser así, pero seguramente muy pronto ocurra. Y cuando pasa eso, mi visión sigue siendo muy clara y muy sencilla: regulación. Pasa con el tema de las criptomonedas, por ejemplo. Las criptomonedas pusieron en jaque a los sistemas financieros de alguna forma. ¿Por qué? Por su procedimiento, y muchas veces han tratado de quitarle el poder que han adquirido y la popularidad que han adquirido las criptomonedas. Pero eso no quiere decir que las criptomonedas sean malas. Las criptomonedas tienen un sistema que funciona en blockchain, que muchas veces es hasta mucho más confiable que los sistemas centralizados bancarios y de manejo de dinero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han tenido que aceptar las criptomonedas como una nueva realidad, pero los gobiernos son los encargados de regular. Regulación es lo que siempre va a mantener un orden y un equilibrio en la vida. Pero se necesitan capacidades importantes para saber regular. ¿Por qué? Porque si te supera el producto, entonces es donde se va a generar un caos. Y obviamente habemos religiosos preocupados un poco
¿Por qué? Porque sabemos que los órganos reguladores, para empezar, no existen en nuestra tradición. Los mayores en África están viviendo sus propios eventos, sus propios conflictos, sus propios esfuerzos por mantener la religión en Nigeria viva. Ellos están también lidiando con muchas situaciones complicadas, los estafadores, la gente que impersonifica religiosos, la gente que comercia secretos. Son muchas cosas que los mismos mayores están viviendo en Nigeria, y nosotros en Occidente también nunca hemos tenido la capacidad de frenar y de detener a los plagiadores, a los farsantes, a los falsos profetas, a la gente que sin saber y sin permear, sin involucrarse dentro de una verdadera práctica y un verdadero conocimiento legítimo, quieren vender y quieren sacar un provecho de los seguidores, ¿no? Entonces, si llegamos a entender, yo no soy anarquista, pero no me gustan los órganos reguladores, y desde esta perspectiva te digo que siempre son necesarios, porque nadie en la vida puede hacer lo que le dé la gana sin tener límites y sin que haya un control, ¿no? Entonces, independientemente de si nos afecta en un principio esta situación que estás mencionando, la gente que use la inteligencia artificial para sacar nuevos documentos, nuevos libros, nuevas cosas que puedan estar alejados de la realidad y de la práctica y la esencia de nuestra religión, si eso llega a suceder, nos va a poner presión a las personas que buscamos una estabilidad y una armonía y una buena práctica, para entonces darles el frente a esas personas. Nunca ha existido un grupo de gente que esté haciendo las cosas incorrectamente sin que venga un grupo a corregir. Siempre es un balance. Entonces, si esa es la forma en la que nosotros, los buenos religiosos, vamos a llegar a acuerdos y a sistemas para poder implementar una buena práctica, que así sea. Lamento decirlo así, mucha gente puede sufrir en el proceso, pero ya hay mucha gente sufriendo. Mucha gente está perdida, no solamente en nuestra religión, en muchas otras religiones. Y también es el reto de cada orí encontrar su propia guía correcta. Si tú te encuentras una mala guía y lo detectas a tiempo, te vas a salir de ahí y vas a seguir buscando. Pero si tú te quieres quedar ahí es porque tu orí está buscando también su comodidad. Tu orí está buscando echarle la culpa a alguien. Tu orí está buscando quedarte con lo que te quieran engañar. Eso no lo vamos a poder corregir nunca. Vamos a empezar a trabajar con la gente que sí quiera generar un cambio positivo, con la gente que sí quiera mantener una buena práctica, pero sin dejar de reconocer que las malas prácticas van a existir y las herramientas nuevas van a ayudarlos a seguir desarrollándose y desenvolviéndose. Los beneficios pueden ser muy buenos si se utiliza de buena manera. Por ejemplo, ¿cuántos papeles, documentos sueltos hay en Cuba que se pusieron a transcribir en máquina? Que se lleve todo eso por una persona consciente, capacitada, responsable, que lleve eso a la inteligencia artificial y nos dé un documento mejorado, con la misma esencia, pero actualizado. Sería fenomenal, ¿verdad? Estás tocando un tema muy interesante. No podemos ver a la inteligencia artificial como un enemigo. Lo podemos ver como un aliado, y verdaderamente va a ayudar mucho más a transmitir los mensajes de Ifá, aunque a muchas personas les parezca incorrecto. ¿Por qué? Porque tú puedes ser la persona más sabia, tú puedes saberte muchas historias, muchos pataquí, como les llamamos, muchos versos, pero si no sabes comunicarle a la persona que tienes enfrente, de nada sirve el conocimiento que tienes. No estás aplicando bien el algoritmo. Sin embargo, si se encuentra una manera en la que ese conocimiento que tienes se puede presentar de una forma más entendible para la persona que está frente a ti, pues entonces es válido, sea bienvenido. Ahora, como bien lo mencionas, tiene que ser gente
responsable, honesta, que no quiera adulterar Correcto. a su beneficio o a beneficio de alguien más la información que está ahí. Tenemos un reto grande y sin duda tenemos que empezar a trabajar sobre cómo vamos a usar esas herramientas, porque hoy, y lo voy a decir de esta manera, y conozco las consecuencias de lo que estoy a punto de decir, pero al mismo tiempo sé el por qué lo voy a hacer, y es, hoy puede llegar un grupo de intelectuales sin ninguna relación con IFA, sin ningún conocimiento de IFA, sin ninguna experiencia dentro de IFA y Orisha. Cuando hablo de IFA, no solamente estoy hablando de la práctica del Babalawo, sino la práctica general IFA y Orisha. Hoy puede llegar ese grupo y con ayuda de las herramientas y las tecnologías de la inteligencia artificial, convertirse, o sea, hacerse sus iniciaciones, pero en 3 años implementar un sistema que supere cualquier sistema de un Babalawo reconocido y respetable de años y años. A nivel funcionalidad, espiritualmente, cada quien va a vivir un proceso diferente. Pero te estoy hablando a nivel práctica, que es lo que a muchos les preocupa. Muchos Babalawos solo están pensando en su bolsillo y en su práctica. No están pensando en el bienestar de la comunidad, no están pensando en la preservación cultural de IFA, no están pensando en detalles que son muy importantes. Ahora mismo, Saori, te voy a traer a colación un invitado que tuve que se llama Lázaro Daudinot y Faucán. Conversábamos en ese episodio y uno de los puntos que quedó en el aire, que han pasado ya creo que unos 5 o 6 meses de ese episodio, que no se ha concretado nada y no he sabido que se haya empezado a trabajar en ello, es en el libro. Lo vi. En el libro de nuestro IFACO afrocubano, no cambiado ni trayendo información de Nigeria para Cuba, no es eso. Reparar los versos, ponerle a cada verso su esbozo, su narración, su historia. Bueno, que ahí entra el proceso de encontrar un poquito la raíz en Nigeria. Sí, está muy bien. Pero sin integrar nada que no haya estado ahí. Exactamente, lo que está que se escribió mal. Correcto. Eso, solo eso. Y entonces tú que estás aquí hoy, yo te quiero involucrar en eso también, porque ustedes dos son las personas que pueden tener esa llave para facilitar eso con la ayuda de mucha gente que quiera apoyar. Eso. ¿Entiendes? Vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar este podcast. Vamos a hacer un corto, o sea, un short sobre este video, porque seguramente mucha gente no ha llegado hasta, se pudo haber perdido en los primeros minutos de la conversación, aunque sé que a muchos les parece interesante los temas que estamos tocando. Vamos a invitar. Ya Lázaro tocó el tema en ese podcast contigo, le mando un saludo, que es amigo mío. También mencionaste a tu hermano hace rato, Rafa Molina, amigo mío también, entonces le mando un saludo que no le mandé antes. Y vamos a comprometer a un poco de gente, ¿no? Lázaro, en el tiempo que tenga, es un hombre muy ocupado, pero sé que está dispuesto a colaborar y participar para esa función. Y nada, esta es una invitación abierta para Babalawos ya de trayectoria, de categoría, que quieran sumarse voluntariamente. Eventualmente veremos algún incentivo o algo, porque al final es un trabajo muy arduo, y yo creo que es por eso que muchos de nosotros no nos hemos animado a organizarnos para hacerlo, pero vale la pena, en el que podamos participar para el rescate de esos documentos y mínimo, llamémosle tratado enciclopédico, dice IFA, las herramientas que hemos tenido como practicantes de... Y tú sabes que hay muchos mayores que hicieron ese trabajo en Cuba, que lo hicieron con una máquina de escribir, que también... Yo lo sé. Estoy seguro que podían participar. Yo sé que hay muchos mayores y que posiblemente también han querido hacerlo. Estoy seguro, todos lo hemos querido hacer. Todos los que yo tengo en mente lo hemos querido hacer. Pero es un proceso difícil y se necesita un concilio. Pero hay que comenzar.
Vamos a comenzarlo. Entonces, bueno, va a haber gente que se va a resistir a eso, pero si tú te vas a resistir, hazte a un lado. Critícanos cuando terminemos este trabajo. Vamos a integrar Lázaro, yo y todo el que se quiera sumar, que se comunique con nosotros a través de las redes de Fraternidad IFA de las Américas, para decir, yo quiero formar parte de ese grupo de trabajo para el rescate o, ¿cómo vamos a llamarle? La restauración, ¿cómo se llama cuando una obra de arte muy preciada y muy costosa necesita tratamiento? Una restauración. Restauración, vamos a manejarlo así. Vamos a buscar la forma de restaurar esos tratados, que quiero aprovechar para decir, muchos de ellos se fueron generando y se fueron complementando con información que iba llegando a Cuba también de Nigeria. Es decir, recordemos que el proceso que sucedió en Cuba no solamente fueron los esclavos que llegaron en las primeras embarcaciones, sino que fueron llegando nuevas embarcaciones, más los fenómenos sociales que iban ocurriendo durante las épocas. Hubo tantos factores que influyeron, pero el resultado de lo que nosotros tenemos y ubicamos como tratado enciclopédico, dice IFA, etcétera, se puede buscar y se puede restaurar. Y yo sé que hay mucha gente que ya tiene información al respecto y que solamente no la han podido o querido compartir, así que también los invito. Si tiene algo dentro de sus manos que voluntariamente quiera aportar para la restauración de la práctica afrocubana, aunque no pertenezca más a ella, y lo quiere hacer por el bien de la práctica de IFA, nosotros vamos a estar también muy agradecidos y vamos a comprometernos a cuidar y a preservar esos aportes de una manera digna. ¿Y qué tan malo es la dependencia tecnológica y desvincularse de la educación ancestral? Dame un ejemplo, ¿a qué te refieres? Hoy en día los tratados están en PDF y los tengo en el teléfono. Claro. Pero no hay ningún mayor que haya tenido un mayor y una cadena de mayores que enseñe realmente cómo se lleva una ceremonia, cómo se lleva lo que está escrito allí, porque están los elementos del esbo, pero no cómo se hace el esbo. Eso pasaba aún sin la presencia activa de la tecnología. Es decir, en Cuba, tener el documento no garantizaba conocer el procedimiento. Y muchas veces, para alguna ceremonia, algunos mayores no compartían el conocimiento o el expertise sobre cómo se desarrollaba una ceremonia. Eso hizo que fueran mutando, y al mismo tiempo, cuando te daban el documento a ti, muchas veces ya ni era explicado, ya nada más era coge, lee y... Cada quien le metía en su casa lo que consideraba y le iba sumando. Correcto. Y si yo te doy una receta escrita, automáticamente te estoy sometiendo al entendimiento sobre mi forma de explicar. Escrito, porque no me vas a poder preguntar. Porque en Cuba también no es como que en esos tiempos hubieran teléfonos celulares. Por eso te digo, no todo es malo, no todo es bueno. Tibitire es... ¿Por qué? Porque hoy tú puedes tener el PDF, pero si tienes una duda, tienes también una línea para hablar a Cuba por WhatsApp, a Nigeria, a México, a donde sea, para hablar con un mayor y decir, oye, tengo este documento. ¿Tú no lo tienes? No, te lo mando. En Cuba, pon tú que fortuitamente tenías un documento, como te haya llegado. Si tenías una duda, tenías que hacer una llamada a la casa de fulano a ver si estaba en ese momento. Si no estaba, tenías que ir, tenías que desplazarte grandes distancias, tenías que llevar el documento, corriendo el riesgo de que se pudiera perder, se pudiera mojar, porque no todo siempre ha sido fácil, siempre todo corre un riesgo. Entonces, yo creo que esa dependencia tecnológica sigue siendo no tan mala, pero sí es importante que busquemos siempre un entrenamiento, una preparación a través de nuestros mayores. Querer nosotros hacernos los que sabemos, los que estamos haciendo, es una falsedad. Te lo voy a poner en ejemplos del tema que estamos tocando. Programación.
un programador, tú puedes decir, yo tomé 20 cursos de programación en línea. Hay órganos reguladores. Hay gente que pone a prueba las habilidades y el conocimiento que adquiriste a través de esos cursos y te van a decir si es cierto o no es cierto. O sea, tú cuando vas a aplicar para un trabajo, no solamente con que presentes y digas, yo tengo estos certificados ya, dame trabajo. No, te van a poner exámenes, te van a poner pruebas, te van a poner filtros, te van a preguntar cómo resolverías este problema, déjame te lo mando, ¿no? Entonces, ahí es donde está bien que haya más información sobre la religión, porque entre más información haya al alcance de otras personas, más podemos verificar y validar quién es un buen practicante y quién no. Porque si no, entonces nos mantenemos en la oscuridad en la que por el ocultismo y por el misticismo, cualquier rezo que tú hagas, y ya, te acabo de hacer un esbo. La otra persona no va a saber si le hice un esbo o no se lo hice. Pero entonces esa persona hoy tiene a su alcance herramientas en las que puede validar un poco sí y un poco no, que en realidad no tiene que ser el cliente el que valide, tienen que ser las entidades regulatorias, las entidades superiores, los mayores, los concilios de mayores. En Nigeria ha funcionado ese sistema siempre. En Cuba también estaban estos organismos. La Sociedad Yoruba de Cuba está en México, también ha estado presente. En donde quiera que ha llegado IFA, se han organizado concilios para regular las actividades de las personas. Entonces, no lo veo tan mal. Yo creo que seguimos en la misma. O sea, es la misma disyuntiva. Es una situación diferente, pero el problema es el mismo. Tendríamos que hacer un episodio dedicado al tratamiento sociocultural, psicológico de los practicantes. Sí. Estamos en una época muy interesante, Heriberto. Estamos en una época muy buena. IFA va a transformarse. No sé si te lo dije en el podcast pasado. ¿Cómo no? IFA están viviendo una transformación y no está mal. Se los dije en el ejemplo. Si no bañamos a IFA, va a oler feo, como la historia donde Orúmila no se quería bañar y sus esposas. O Juan y Bozá. Sus esposas no querían estar con Orúmila. Entonces, nuestra religión la tenemos que bañar. Tenemos que ir al ritmo que va IFA. Pero IFA no tiene ritmo para empezar. Te lo voy a decir. Me encanta este podcast. Estamos tocando todos los temas que quería. IFA no tiene ritmo. IFA no tiene espacio. O sea, IFA está presente, existe, alcanza unas dimensiones brutales, pero básicamente IFA no marca la pauta de nada. Esto puede volar la cabeza de muchos. IFA no tiene ritmo. Nosotros somos los que implementamos el ritmo. ¿Cada cuánto tú te consultas? Depende de mi semana cómo esté, pero generalmente una vez a la semana. Ok. ¿Qué pasaría si te consultaras una vez cada 2 semanas? Ya yo no me sentiría bien. Ok. ¿Qué pasaría si te consultaras cada 3 días? Hay algún problema en mi cabeza. ¿Por qué? Porque no es normal eso. Ok. Bueno, ¿qué pasaría con IFA? Es decir, si tú pasas de consultarte una vez a la semana a cada 2 semanas, ¿cómo serían los mensajes de IFA para ti? Me va a decir lo que tiene que decirme en ese momento. ¿Y si te consultas cada 2 días? Lo va a decir igual. IFA no tiene ritmo. El ritmo lo tenemos nosotros. Tú eres el que no se sentiría bien. Eso es correcto. Si pasan 2 semanas o lo empiezas a hacer más constante. Hay gente que se consulta a diario, hay babalabos que se consultan una vez al mes. IFA siempre va a estar disponible. Sí, ¿cómo no? No tiene ritmo. IFA es una herramienta. IFA es una herramienta que nos dio Olodumare para usarla a nuestro entendimiento. Viste, todos los días aprendemos algo nuevo. Sí. Me encanta ese aprendizaje que tengo hoy contigo. Si yo abuso de la práctica de IFA, entonces va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Un cuchillo, si yo lo uso para jugar con mis manos, me voy a cortar. Claro. Pero el cuchillo está ahí y me puede ser tan útil como yo lo use.
este ejemplo ya está muy usado, pero lo quiero relacionar de nuevo. IFA, siempre y cuando sepas para qué lo quieres usar, va a estar disponible. Tú puedes consultar IFA en el espacio siempre y cuando haya un sistema en el que la gravedad te lo permita, al método en el que nosotros conocemos y sabemos. Muchas gracias por la explicación. Por nada. Que es totalmente feliz con ella. No, me encanta, me encanta. ¿Tú quieres que hablemos de otro tema o te parece bien ya? Vamos a cerrarlo propositivamente. Vamos a ver qué podríamos recomendar o qué podríamos invitar a hacer para mejorar la práctica y también integrar las herramientas como de tecnología e inteligencia artificial a una mejora, a una práctica. Okay. Saori, me gustaría que dieras un mensaje alentador. ¿De qué manera podemos mejorar nuestra práctica religiosa? ¿De qué manera podemos introducir las nuevas tecnologías? ¿De qué manera podemos involucrarnos con los sistemas que has hablado, tecnológicos, y empezarlos a utilizar a diario en nuestra práctica religiosa? Ok. En la antigüedad estaba casi prohibido, pero no había muchos dispositivos. Es decir, hace 40 años ya existían las grabadoras de voz, pero no eran muy comunes. Las tenían agencias de espionaje, las tenían empresas de telecomunicaciones, pero no era como que las personas pudieran tenerlo, ¿no? Entonces, dentro de los cuartos de IFA era casi prohibido que alguien intentara grabar en cuanto se empezaron a popularizar un poco más. Hoy en día hay muchos babalawos que mantienen esa práctica y te dicen, oye, los consejos de IFA no se graban, que la persona se quede con esa información en la cabeza. Es muy difícil que una persona que está viviendo una iniciación, y vamos a ponernos en nuestros propios zapatos. Si yo mañana vivo una experiencia, una nueva iniciación, o si repitiera una de las iniciaciones que ya tengo donde se va a hacer un ITA y me van a dar un consejo, quisiera tener el derecho y la oportunidad de poderlo grabar con audio. Pon tú, descartando la oportunidad de video, que en Nigeria es posible, en nuestra práctica varias veces no, porque hay lugares que se deben conservar como un secreto, ¿no? Pero a nivel de voz, si pudiera yo grabar los consejos, porque con autorización de los que están presentes, está bien. Si hay una ceremonia que se está desarrollando y yo grabo sin el permiso de los que la están oficiando o sin su conocimiento, eso me va a repercutir negativamente. Yo me estoy haciendo el pillo, me estoy haciendo el vivo, ay, déjame grabar esto. Si no hay una autorización, un conocimiento, por más provecho y beneficio que le saque, va a haber una consecuencia. Voy a usar la palabra karmática, que la palabra karma no viene de IFA directamente, pero el concepto sí. Va a haber una consecuencia karmática negativa para mí, porque no estoy actuando correctamente y menos con autorización, ¿no? Entonces, te estoy poniendo ejemplos en cómo la tecnología puede sí usarse para bien y cómo también se puede usar para mal, pero nos puede generar un impacto positivo. Porque además, si esos consejos no solamente los dejo en audio, los transcribo y los pongo en una aplicación que me pueda estar recordando todos los días por la mañana algunos de los consejos principales de IFA, entonces mi vida va a ser más dulce. ¿Por qué? Porque mi Ori va a estar recordando con mucha más facilidad qué es lo que se me está solicitando que haga o qué es lo que se me está recomendando, que siempre digo, ¿no? Así como te dije, IFA no tiene ritmo, IFA no espera nada de nadie. Orúmila no está esperando nada de nadie. Sí, hay odus que te van a decir, hay que darle tal material o tal elemento a esta divinidad. Oye, esta divinidad está esperando esto. Es una interpretación. Es verdad que está requiriéndolo, es decir, que está receptivo para que ese elemento le llegue, pero no quiere decir que está esperando. Eshu no va a estar esperando a que le lleves el esbo. Es una metáfora, una forma metafórica de nosotros entender lo que está pasando. Si yo como humano siento que Eshu me está esperando, voy a apurarme en llevar el esbo. Porque si yo te digo Eshu no te está esperando, pues entonces vas a decir,
pasado mañana y puede ser que se te olvide y nunca llevaste el buen. Entonces, esas formas metafóricas en las que hemos convertido la práctica religiosa en un entendimiento en el que a veces humanizamos a las divinidades, no es tan malo, porque nos están ayudando a que nosotros seamos empáticos. Tú querías nombrar este podcast la deshumanización de Olodumare. Y no se me olvida, eso fue lo que me motivó a hablar de todos estos temas. Si pensamos en la deshumanización de Olodumare, es decir, podemos manejarlo de dos vías. ¿Cómo el ser humano se puede alejar de Olodumare? Al momento del humano mismo deshumanizarse. ¿Por qué? Porque si nos deshumanizamos, dejamos de darle valor a aquellas energías superiores que están por encima de nosotros. Vamos a pensar que somos independientes, únicos, poderosos. Esa es una forma de deshumanizarse, porque ser humano es ser vulnerable. Ser humano es ser vulnerable. No hay otra manera de describir al ser humano. Y es esa vulnerabilidad lo que nos conecta con energías superiores y la que nos ayuda a ser mejores, lo que nos ayuda a crear, a tener una mejor práctica. Porque si yo no me sintiera vulnerable, ¿por qué? Porque si yo sé que mis acciones pueden tener malas consecuencias, estoy vulnerable y voy a evitar cometer malas acciones. Hay mucha gente que se le olvida que es humano. Hay mucha gente que vive el día a día como si fuera el último día que van a vivir, pero cuando pasan 2 semanas se arrepienten de haberlo hecho así. Pero ya los problemas son tan grandes que ya no pueden volver atrás y siguen viviendo el día a día de esa manera. Se comprometen su energía, su esencia vital, como lo diría Baba Ricardo y Faula Fatumbi, que yo veo todos los podcasts que me sean posibles de la fraternidad y todos los invitados son brillantes, o sea, todo lo que nos aportan es tan genial que esta es mi recomendación para la gente. No comprometas tu esencia, no comprometas tu energía, no comprometas, ese es tu tipo de cambio. Tu fe es tu tipo de cambio. Tu fe son las herramientas que tú tienes para brindarle al universo. No las pongas en manos de nadie. Hazte cargo, hazte responsable. IFA nos invita a ser responsables. Si usamos la tecnología para hacernos responsables de nuestra práctica religiosa, bienvenido sea. Y vamos a superarnos, vamos a crecer. Nuestra comunidad puede generar un impacto muy grande en gente que nunca se ha relacionado con IFA, pero todo está conectado con IFA. Cuando decimos ahorita deshumanización, yo, sin entrar en nada filosófico, simplemente veo una persona que ha perdido valores, ética, principios, sentimientos positivos, y es todo lo contrario, es antagónico. Si partimos del punto de que Ori está hecho a imagen y semejanza de Olodumare, y la iglesia cristiana lo dice igual, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos deshumanizamos, lo estamos deshumanizando a él, como lo explicaste ahora mismo. Ahora, ahí te va. Esto le va a dar la vuelta completa a la tortilla. Nuestro Ori no está hecho imagen y semejanza de Olodumare. Es decir, nuestro Ori es una extensión de Olodumare. Olodumare tiene todas las formas. Olodumare tiene todas las energías. Por eso es que nosotros no satanizamos a los Irumole negativos. Mucha gente sí, porque tiene esa creencia de la influencia católica, cristiana y de otras religiones que ven el mal como el mal. Para nosotros el mal no es malo. Es el equilibrio. Es el equilibrio. Gracias a IQ es que te paras todos los días a hacer el trabajo y a generar el impacto que quieres generar, porque si no existiera la muerte, te sentirías eterno, te sabrías eterno. Sí. Y habría días que te quieres pasar en la cama, comiendo o haciendo lo que te dé la gana, sin saber que se va a acabar. Exacto. Entonces, IQ se manifiesta en muchos niveles. Cuando
saber que un día se acaba, es decir, IQ tiene una cita con todos los días. El día que se termina el día, ahí conectó con IQ. Y gracias a esa conexión con IQ es que sabemos que va a haber un nuevo día. Muchas veces estamos esperando que termine el día. Muchas veces estamos deseando la presencia de IQ y no para algo negativo. Cuando queremos que acabe el día es porque va a pasar algo maravilloso mañana o esperamos que pase. Entonces, por eso te digo, Luz Dumare solo somos una extensión. Esa gente que ha perdido los valores, esa gente son una extensión de Luz Dumare. Y nos están mostrando la parte que muchos no queremos ver de Luz Dumare. Y no es que Luz Dumare sea violento, que Luz Dumare castigue, que sea depresivo. Luz Dumare contempla y contiene todo. Y si nosotros vivimos esas experiencias también, mucha gente ha conseguido lo mejor en su vida a través de una depresión. Porque no quieren volver a estar ahí. O porque lo que vivieron no les gustó, o porque se dieron cuenta de realidades en las que ellos estaban totalmente equivocados. Muchas veces nosotros esperamos mucho de todo. Esperamos de los demás. Si pasan 3 meses a partir de este podcast y tú no me llamas, puede ser que me orí y diga, oye, Heriberto no me ha llamado. ¿Quién me dijo a mí que me tienes que llamar? Es una expectativa mía. No hay una norma. Es más, IFA puede ser que ni siquiera te diga, oye, ¿tienes un amigo al que no has llamado? Puede ser que sí, depende de qué camino tiene que seguir tu Ori. Entonces, para dejar de debrayar tanto con los conceptos filosóficos, solo quiero plantear esto. Vamos a deshumanizar a Luz Dumare. Le doy la vuelta a la tortilla para decir, vamos a deshumanizar a Luz Dumare. Si queremos entender a Luz Dumare, lo tenemos que deshumanizar. ¿Por qué? Porque nosotros, como humanos, queremos que todo se parezca a lo nuestro, para entenderlo. Queremos convertirnos en Luz Dumare, porque todos los seres humanos queremos tener ciertos niveles de poder en el que nos sentamos bendecidos y tan poderosos como Luz Dumare, pero que todo se ajuste a nosotros. Y la ecuación funciona de la forma completamente contraria. Para ser poderoso, para crecer, tenemos que deshumanizarnos. Y tenemos que deshumanizar a Luz Dumare y entender cómo funciona todo. Cómo funcionan las divinidades. Por eso mucha gente le gusta mucho el espiritismo o trabajar con espíritus que se le llaman muertos, porque es lo más cercano a lo humano. Porque son entidades que tuvieron una experiencia mucho más reciente con la humanidad. Fueron humanos recientemente, por lo tanto sus consejos van a estar más vinculados a lo que nosotros podemos procesar. Cuando nos habla Ifá, cuando nos habla Erindil Ogun, cuando nos habla Osha, a veces no queremos procesar esa información, no nos gusta porque no la entendemos, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la conciencia. Y estamos hablando en un nivel en el que todavía Luz Dumare no está presente. ¿Cómo vamos a entender a Luz Dumare si no entendemos los mensajes de las divinidades? Hay que deshumanizar a Luz Dumare y entender por qué Luz Dumare hizo el bien y el mal, el polo positivo y el negativo, por qué todo es tan binario y por qué a través de ese código binario podemos crear las cosas más maravillosas del mundo, como estos dispositivos con los que estamos dando este mensaje a nuestra audiencia. Muy interesante, Saori, te agradezco muchísimo. Dinos las redes sociales donde te pueden seguir las personas. Ok, estoy en Facebook como Saori Gámez Oturaniko, estoy en TikTok como Omowale Ifá Mosun, estoy en Instagram como Saori Oturaniko y estoy en, ya di Facebook, Instagram y TikTok, son como las principales. Sin más que decirte que esperemos que se repita pronto tu visita. Sí. Otros episodios para seguir compartiendo tus enseñanzas, tu conocimiento, tu vivencia y sobre todo que tengas claro que tienes un peso muy grande encima que muchos te hemos dado a la distancia. Uh-huh. Entonces espero que eso se mantenga y se vayan creciendo. Mi Ori va a ser capaz de eso y vamos a estarlo actualizando constantemente para que sea posible. Gracias. Gracias. Gracias.
Fraternidad Ifá de las Américas, podcast dimensional. La Fraternidad Ifá de las Américas es una hermandad de babalawos a tu servicio. Si deseas realizar una adivinación o cualquier tipo de consulta, puedes contactarnos por el teléfono +1 786 328 8945 o por correo electrónico a info@lafraternidadifa.com.